Llegó el momento de recordar y recapacitar. Llegó la hora de ejercitar y pensar. Acción, estrategia y fantasía en un solo lugar. Los mejores videojuegos que te dieron y aún te dan calambres en los pulgares. Pasado, presente y futuro de los mejores videogames. Llegó el momento de la última parte de la historia de las consolas. Llegó el momento de recordar y recapacitar, como dice el locutor. Sí, hoy vamos a llegar hasta los años 2000 y ahí vamos a cortar. El año que viene vamos a seguir con esta historia. No, lo voy a extrañar. Sí, y un saludo grande a Heider73, que fue nuestra gran fuente de esto. Es verdad que nos está escuchando, le mandamos un saludo. Sí. Bueno, la última vez estuvimos hablando del éxito que tuvo la PlayStation de Sony, que venció en términos de ventas a la Sega Saturn y a muchas otras consolas también de 32 bits. Pero ahora vamos a ver cómo le va contra la nueva máquina de Nintendo. Pues Nintendo había sacado el Virtual Boy. Sí, que era una porquería. Que era una máquina, una especie de portátil, pero no... Era claro, tuvo unas buenas intenciones, pero se quedó en eso nomás. Sí. A mí me encantaba y yo de chico quería tener una, pero ahora de grande veo cómo era y era una porquería. No, te mataba los ojos. Pero bueno, la nueva máquina de Nintendo se dio a conocer al revelarse lo que había detrás del Project Reality. Ajá. Y era el Nintendo 64. Esta máquina hace su aparición en el año 1996. La compañía Nintendo estuvo trabajando muchos años en el desarrollo de la sucesora de la Super Nintendo y estaba decidida a crear la máquina más potente del momento, que hasta ese momento eran las consolas de Sega y Sony. De 32 bits. De 32 bits, claro. Y bueno, para poder lograrlo trabajaron conjuntamente con Silicon Graphics, que es una compañía estadounidense fabricante de software, hardware y terminales gráficas, que fueron las más potentes de la época y las responsables de los efectos especiales de películas como Terminator 2 y Jurassic Park. Tomá. Eso que veíamos en Terminator 2 cuando se cierra el ascensor y el T-1000 mete su metal líquido, que en ese momento lo había puesto sólido, cambia para volverlo como un par de palancas para abrir el ascensor. Todo eso es hecho con máquinas de Silicon Graphics, o cuando le encajan el tiro en la cabeza y se regenera. Todo, o el tiranosaurio de Jurassic Park. También. Además de animatronics que tenían esa parte gráfica. Y así Silicon Graphics añadió su tecnología al nuevo sistema de Nintendo. Pero a diferencia de sus rivales que apostaron por una consola de 32 bits, Nintendo desarrolla la primera consola de 64 bits de verdad. De ahí proviene el nombre de Nintendo 64. Acordemos lo que pasó con la Jaguar. Que la Jaguar decía que era de 64, en realidad era... Tenía dos de 32, ¿no? Tenía dos chips gráficos de 32, pero el procesador era de 16. O sea, más para atrás. O sea, tremenda mentira. Y estos se mataron con el nombre, ¿no? De la consola. Nintendo 64. Está bien, sí. Es icónico. La complejidad de esta máquina generó varios retrasos en su desarrollo y terminó saliendo un año y medio después de sus competidoras. La arquitectura interna de la Nintendo 64 poseía herramientas específicas para trabajar con entornos tridimensionales que le permitían ejecutar unos efectos gráficos que no podían hacer ni PlayStation ni Sega Saturn. Algunos efectos de giro y de rotación que las otras se quedaban un poco atrás. Con esto, la máquina de Nintendo podía generar unos entornos tridimensionales más sólidos y limpios que sus rivales. O sea, visualmente el 3D era mejor. Y aparte era lo que hablábamos hace unos días, ¿no? Que era como la fiebre del 3D. O sea, si no hacías 3D, ni lo saques. Claro, o sea, no te lo va a vender. Sí. No se lo por un lado, eso era la ventaja comercial. Por otro lado, también fue una desventaja. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, esto hacía que los juegos de PlayStation y Saturn se viesen toscos y pixelados en comparación a los juegos de Super Nintendo, porque salía una máquina mejor. Pero Nintendo 64 no era superior a su competencia en todos los aspectos. Habían cosas en las que fallaba. A pesar de su impecable tratamiento de gráficos poligonales, solo podía mover unos 10.000 polígonos por segundo, casi la mitad de los que podía procesar el PlayStation y la Sega Saturn. Esto hacía que los juegos de Nintendo 64 tuviesen un aspecto demasiado poligonal. Como todo muy cuadrado, ¿no? Cabezas cuadradas. Claro, es lo que tenía.
Los programadores intentaron esconder estas falencias con trucos visuales, como por ejemplo el efecto niebla, que consistía, escuchen esto, en ocultar los objetos más alejados de la pantalla con una niebla, lo que daba más libertad en el uso de la cantidad de polígonos en objetos cercanos. O sea, tapar los defectos, claro, básicamente. Vos veías al horizonte y en el horizonte no veías la línea de la Tierra, sino que veías una niebla y sabías que si seguías avanzando encontrabas más objetos, pero solamente veías los que estaban al lado tuyo. Un efecto gráfico berreta para tratar de evitar que se entere la gente de, uy, mira, no estamos procesando bien nuestros polígonos. Mira, eso va igual en contra de lo que dicen acá, un mensaje de Human que dice que vos defendés mucho a Nintendo, pero él dice que aguante PlayStation. A mí me gusta mucho más Nintendo. Tiene sus pros y sus contras y tiene cosas que son porquería y cosas que están buenas. Pero bueno, a mí me gusta más Nintendo. La batalla está hecha. Claro. Nintendo versus PlayStation. Y bueno, muchos se quejaron afirmando que las prestaciones de la Nintendo 64 eran peores de las que Nintendo prometió durante el desarrollo de la consola. Y sí, tardaron 1 año y medio en sacarla en comparación a las otras. 1 año y medio más. Acordemos que salieron en el 94 la Sega Saturn y el PlayStation. Y bueno, tenías este pequeñito defectito que no podían pasar. Aparte con la tecnología de Silicon Graphics, ¿qué pasó? Otro punto en contra que tuvo esta máquina fue que usaba cartuchos y no CDs. Otra vez. Y quedaron la clásica de que ve una vaca, ¿cómo es? De que se quema con leche y ve una vaca y llora. O sea, no quisieron apostar a los CDs por eso del fracaso y mirá. Nintendo era muy reacia a usar el formato CD y cancelaron el desarrollo de los periféricos para su consola Super Nintendo por miedo a la piratería. Y bueno, el Nintendo 64 pasó lo mismo. Nunca tuvo incorporada esta tecnología de los discos porque dijeron, no, mejor no vamos por esto. Y aparte capaz que estaban en contra de con miedo a la piratería. Con miedo, sí, claro. Y además todas las consolas anteriores que habían fracasado con el tema de periféricos y consolas que no tenían periférico de CD pero usaban CDs. Bueno, lo seguro con los cartuchos. Claro. Es que recién la primera que tuvo éxito fue la Play. Bueno, La Play, ¿qué sos? De Argentina, de boludo. Argentina. La decisión de usar cartuchos no le cayó bien a los desarrolladores de juegos, puesto que tienen una capacidad de almacenamiento de datos mucho menor que un CD. Y muchas de las terceras compañías abandonaron el desarrollo de videojuegos para Nintendo. Algunas de ellas eran de las que siempre estuvieron con Nintendo de forma incondicional. ¿Te acordás que al principio Nintendo pedía exclusividad? Sí. Y bueno, y Sega tuvo esos problemas que tuvo que desarrollar prácticamente el mayor catálogo de sus juegos. Y ahí le pasó al revés ahora a Nintendo. Se le fueron porque era más fácil trabajar. El caso más emblemático fue el de Squaresoft, una de las desarrolladoras más importantes de Japón. Preparándose para el lanzamiento de la Nintendo 64, en Squaresoft estaban programando una nueva entrega de la saga Final Fantasy, que es una saga de RPGs muy conocida. Pero al enterarse de que Nintendo había descartado definitivamente el formato CD para su consola, cancelaron el proyecto por la imposibilidad de colocar un juego tan largo y pesado en un cartucho. No me digas nada, se pasaron para Sony. Claro. Muy bien, muy buena tu visión del futuro pasado. O sea, no tuve que oler nada, claro. Era más que obvio eso. Claro, dicho proyecto siguió su desarrollo para otra consola que es la PlayStation. Claro. Y se convirtió en Final Fantasy VII, uno de los juegos más importantes de la historia. Y Nintendo se perdió la oportunidad de tenerlo en su máquina, todo por no aceptar la tecnología de CD. O sea, realmente Final Fantasy rompió récords. Fue una de las cosas más icónicas de los 90. Creo que en un momento, ahora no sé cómo está, pero en un momento era el tercer juego más popular del mundo. Es increíble cómo en un CD, ¿no? Imagínense, en un CD que pesa casi nada y mide casi nada, haya más lugar para un juego que en un cartucho, que sí. Es una caja así, con una plaqueta. Es más barato, más grande, impresionante. Claro. Y luego de eso, Squaresoft cortó lazos con Nintendo y pasó a trabajar en exclusiva para Sony. O sea, se le dio vuelta la tortilla a Nintendo. Seguir usando cartuchos fue un error y le costó a la compañía japonesa la pérdida de muchos desarrolladores fieles. Y Nintendo, para tratar de corregir este error, crea el 64DD, un periférico. Sí. O sea, los tipos dijeron, no, el CD no, porque es una pérdida de tiempo. Bueno, a ver, vamos a sacar el periférico para CD. Pero no es CD, ¿no? ¿Ah, no? No, Bueno, sacaron el 64DD, que es un periférico que le permite a la Nintendo 64 utilizar discos magnéticos, no CDs, discos magnéticos. Por eso te digo, no querían CD. Claro, o sea, sí, siguieron tercos, sí. Sí. Que son con mayor memoria, pero esta era inútil. Cada disco magnético tenía una memoria de 64 megabytes, 10 veces menos que un CD. Sí, no. Este periférico no supuso una mejora sustancial para la máquina de Nintendo y desde que salió fue un inmediato fracaso. Ni siquiera la propia compañía le tenían fe al 64DD, al punto de que
Solo fue lanzado en Japón y para comprarlo debía ser por pedido. Vos tenías que llamar y mandar un mail, supongo, en los 90. Mail no, un correo, una carta. Claro. Mira, queremos tener el 64DD para nuestra máquina de Nintendo 64. ¿Podrían vendérnoslas, por favor? Y ahí te llegaba por correo. Y capaz que te demoraba 3 meses. No lo encontrabas en ninguna tienda de videojuegos. Y solo vendió 15.000 unidades. Finalmente el periférico fue abandonado en menos de un año de su lanzamiento con solo 9 juegos, habiendo sido el sistema menos vendido de Nintendo y uno de los menos vendidos de la historia. Y algo sobre el Nintendo 64 es que, por ejemplo, Nintendo tuvo juegos de pelea en todas sus ediciones, menos el Nintendo 64, que no sacó juegos de lucha, como por ejemplo el Street Fighter, que por eso de no hacer el juego en 2D. Claro. Estaban tan enfermos con el 3D que dijeron, no, 2D, no, y tal. Claro, ¿qué pasó? Occidente tenía la fiebre del 3D a flor de piel, pero en Japón los videojuegos en 2D todavía siguen siendo muy queridos, y sobre todo los que son de arcade. Claro. Sobre todo los juegos de pelea en 2D, como la Marvel vs. Capcom, la King of Fighters, todos esos juegos de Capcom y SNK. ¿Y qué pasó? Nintendo hizo todos sus juegos exclusivamente en 3D, y eso dejó a la 64 con un catálogo que no tenía ningún juego de pelea de Capcom, por ejemplo. Claro. Cosa que su predecesora, la Super Nintendo, tenía 4 entregas. Y SNK tampoco tuvo juegos para la 64. Lo que había era como un híbrido, de repente estaban los dos luchadores enfrentados y lo que hacían era giraban. Claro, pero era un juego de pelea 3D. Claro, sí. Pero juego de 2D no. No había, ¿no? Pero bueno, a pesar de sus rarezas y defectos, la Nintendo 64 vendió bien. Aunque no tan bien como se esperaba, sobre todo en Japón, donde históricamente Nintendo era la líder. Los juegos en 2D y las adaptaciones de juegos de arcade seguían gustando en el territorio japonés, y al carecer de estos títulos, la máquina Nintendo, no colmó las expectativas del público del país asiático. Sí, ¿no? Pero a mí me parece increíble, o sea, es Capcom, es SNK, o sea, no puedes ignorarlas. Pero no sé, sé que quisieron apuntar a un público capaz que más occidental. O un público que capaz que quiera. Yo no me acuerdo si era más caro el PlayStation o el Nintendo 64. Pero me parece que ya apostaban al público que gaste menos. O sea, compra más el que gasta menos que de repente un coleccionista de Nintendo. Era más cara, creo, que la consola de Nintendo, e incluso los juegos de Nintendo también, claro, por el cartucho. Sí. Pero al final en Japón vendió menos que PlayStation, incluso menos que Sega Saturn. Es la primera vez en la historia que Nintendo queda tercero. Que Nintendo pierde contra Sega en una venta en Japón. Ah, claro. O sea, pierde contra Sega y a la vez ellos perdieron contra Sony. Pero ahora Fernando nos va a ilustrar con los números de las ventas. Tengo de todo porque esto se mide por regiones, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que decías, vamos a empezar en Japón, que es donde empieza todo. En Japón PlayStation vende 19.360.000 consolas, contra 5 millones y medio de Nintendo y 5.800 de Sega. Ahí va. Casi más de la mitad, estamos hablando como un 60 y pico % de dominio de PlayStation. Ahí va. Contra 33, ponele, de estos últimos. Después, por ejemplo, querés ir a Europa. En Europa gana más territorio todavía PlayStation, claro, que vende 36.910.000, casi 37, ¡Puah! Contra 6 millones de Nintendo y apenas 1 millón de Sega Saturn. ¡Puah! Acá Nintendo le gana a Sega en la mini batalla entre ellos dos, pero PlayStation es mucho mayor en Europa. En Estados Unidos sigue ganando PlayStation, obviamente, vende 38.940.000, casi 39, contra 20 millones de Nintendo. Acá es donde Nintendo se hace un poco fuerte, sí, en Estados Unidos. Y Sega Saturn pierde con 1.830.000, muy poquito. Y después, por ejemplo, el resto de las regiones, que me parece que acá entramos nosotros, en el resto de las regiones, y sería Latinoamérica, África, todo el tercer mundo, ¿no? Donde PlayStation, obviamente, arrasa con todo, tiene 9 millones de ventas, y Nintendo tiene 930.000 contra 70.000 de Sega Saturn. O sea, un amplio dominio de PlayStation. Y en la general, sumando todo esto y haciendo una escala, una gráfica de torta, PlayStation tiene, atención, 104 millones de ventas de consolas contra 32, casi 33 de Nintendo 64 y 8 millones
de Sega Saturn. Más del triple de Nintendo vendió. Salado. 104 contra 32 contra 8. Y pensar que la PlayStation surgió porque Nintendo decidió cancelar el proyecto de periférico para la Super Nintendo. En la tabla general casi es el 75% de Play contra un 25% de Nintendo y Sega sumados, ¿no? Y los ejecutivos de Sony dudaban si sacarlo o no. Pobre gente. Pero, Sí, bueno, pero bueno. eso fue con respecto a ventas de consolas domésticas, ¿no? Claro. Porque ahora también está un mundo paralelo que es las portátiles. Claro, Sony venció a Nintendo en esta generación de consolas, pero Nintendo tiene otro frente de batalla abierto, que es lo que tú decías, las consolas portátiles, Ajá. donde ha sido el rey indiscutido hasta este momento. En 1996 todos los sistemas portátiles que competían con la Game Boy habían desaparecido y Nintendo tenía el monopolio absoluto de este rubro. Pero Nintendo debía enfrentar nuevos rivales para su consola portátil. Y esto lo vamos a decir después de la pausa, pero antes quiero decir dos cosas. Ajá. La primera es que imagino que a las chicas de Sublime Box les debe gustar mucho los videojuegos y te pueden hacer algún artículo personalizado en base a algún videojuego que quieras. Me gusta mucho el logo de Nintendo 64, que son unos cracks, porque en la fiebre del 3D hacen una N como en 3D, Ahí sí. está, Bueno, sí. ese logo lo puedes tener en tazas, chapas decorativas, almohadones, posavasos, accesorios en MDF, azulejos para decoración, lo que quieras, una toalla, cualquier cosa. Sí, cómo no. Y además de eso tienen la Mystery Box, que la de este mes es por el 80 aniversario de Batman. Batman. Sí, y tienen la anual de Harry Potter. Ajá. Para contactarte con ellas, en Instagram la buscas por @sublimeboxuy y por facebook.com/sublimeboxuy. El ritmo de los 12. ¿Cuántos bits es esto? Un bit. Mirá cómo se escucha esto. Es horrible esto. Sí, está mal. ¿Y por qué? ¿Por qué escuchamos esto? ¿Qué es? Porque en el año 1998, señor Fernando Rivas, aparece en Estados Unidos la Gamecom de Tiger Electronics. Ajá. Fue la primera consola portátil en incorporar una pantalla táctil. Pua, Ojo con adelantados, esto. Sí, adelantados. sí. Una innovación totalmente revolucionaria. Perdón que te corte. Me gusta el tono este. Es una revolución. Bajaste. ¿Qué pasó? ¿viste? Se puso misteriosa la charla. ¿Viste? Que vuelva Gastón, saquen a este tipo de acá. ¿Sabes por qué? Porque nadie conoce esta consola. Ah. Claro. Ni siquiera los celulares de aquella época disponían de esta tecnología. No, en esa época Nokia 1100 Claro. y todo eso, ¿no? Bien, volvamos al ritmo de siempre. La Gamecom también podía conectarse a internet por medio de un módem. Eso es otra innovación interesante. Lo cual hoy en día es moneda corriente en las consolas modernas. Sí. Pero en 1999 era te vuela la cabeza. Modem. Imagínate, Modem. la velocidad de transferencia era pésima, ¿no? Sí. Pero a pesar de todas estas innovaciones, la Gamecom, siempre me cuesta pronunciarla, Gamecom, o sea, es game.com, Ajá. fue un desastre. Su sonido era muy malo, pésimo, como estamos escuchando esto. Incluso muchos de sus juegos no tenían música porque No, era tan qué malo. embole. Sí. Gráficamente era buena, pero su pantalla monocromática tenía una calidad de imagen muy decepcionante. La tasa de refresh era malísima y los gráficos dejaban tanta estela que era imposible distinguir lo que había en la pantalla. Viéndose todo Se veía borroso, nada. todo borroso y confuso. Horrible. Pará, abuelo, fracaso de acá a Italia, Bueno. ¿no? Más o menos. Sus funciones online eran una porquería y nada tenían que ver con los videojuegos, y sus controles no eran particularmente agradables de usar, era bastante incómoda. La razón de todo esto fue que su fabricante, Tiger Electronics, era una compañía dedicada a la fabricación de juguetes electrónicos de bajo coste, como maquinitas LCD o el R-Song, que era una maquinita LCD que había copiado del color de la pantalla del Virtual Boy, Claro. y que ni siquiera llegaba a la categoría de consola de videojuegos. ¿Viste esos jueguitos que en realidad son como una de esas pantallas líquidas? Sí, es una pantalla única que se va moviendo los cositos, ¿no? Que claro, lo que se mueve en realidad son como esas fibras negras, similar a una calculadora. Sí. Ese tipo de cosas fabricaba Tiger Electronics. Entonces, claro, todo esto se nota en la calidad de las prestaciones de la Gamecom, siendo estos muy malos. Y no me van a creer, esta consola portátil fue un completo fracaso. Pero eso te lo dije yo hace un minuto, te lo olí. Sí, muy buen olfato tenés. Vendió solo 300.000 unidades y tuvo una vida de 3 años, lo cual es bastante para una consola que vendió tan poco. Y tengo acá que tuvo solamente 20 juegos, no sé si lo tenés ahí. Tuvo un total de 20 Catálogo juegos. muy pobre, Claro. ¿no? Pero de forma asombrosa tiene títulos de sagas muy importantes, como Resident Evil, Sonic, Mortal Kombat, Duke Nukem, entre otros. Pero imagínate ver un Mortal Kombat de una pantallita así. Ah, no, la calidad de todos esos juegos Era un fosforito malísima. con un gorro contra un fosforito sin el gorro, ¿no? Una cosa así. No, muy baja calidad, sí. Sí. Me gustaba el diseño de la Gamecom, pero
horrible. Sí, sí. O sea, los botones, no se podía jugar. Los botones se veían lindos, pero cuando los agarrabas y los probabas era... esto se tranca. ¿Pero llegaste a tenerlo o no? No, estuve viendo más videos todavía. Estuve viendo reviews también. Pues yo la verdad que no la conocía. Cuando me puse a fijarme, dije... O sea, es una propuesta interesante, pero quedó en las buenas intenciones. Como muchas. Como muchas, sí. La Gamecom no fue rival para la Game Boy, porque, bueno, sigue siendo la reina del mercado. Pero ahora una compañía con mayor experiencia en el sector de videojuegos intentará hacerle frente con una consola mucho más competitiva. Y nos saltamos al año 1998, que ahí fue cuando nació la Neo Geo Pocket, fabricada por SNK. Como no podía ser de otra forma, alguien con nombre Neo Geo tiene que salir de SNK. Sí. Esta pequeña máquina posee una pantalla monocromática, la cual reduce el consumo de pilas igual que la Game Boy. Pero a diferencia del sistema de Nintendo, con un procesador de 8 bits, la Neo Geo Pocket tiene uno de 16 bits. Como tenían los Mega Drive, los Super Nintendo. Claro, entonces esta consola portátil tiene mayor potencia gráfica que la Game Boy. Pero la clave de esta consola no son las prestaciones de su máquina, sino son sus juegos, sus excelentísimos juegos. SNK siempre se destacó por una precisión y una fluidez a nivel técnico muy difícil de igualar por el resto de las compañías desarrolladoras. Y SNK reversiona sus exitosos juegos de arcade para su máquina portátil. También sus mandos de control son sumamente cómodos, que fueron creados en base a los juegos de arcade y que beneficia su jugabilidad. Todo lo contrario a la Gamecoin, ¿no? Uh-huh. No sé si sabías que SNK fue una de las compañías que de a poco, debido a la competencia que tenía con Capcom de los videojuegos de pelea de arcade, fue puliendo la técnica y era excelente píxel por píxel, y el personaje te encajaba una piña y te encajaba una piña bien. O sea, hay juegos en los que el personaje ni siquiera te llega a tocar y ya sale volando. Y ya te golpea, que eso es un error técnico. Pero los de SNK lo hicieron todo perfecto siempre. O sea, capaz que no siempre, al principio capaz que no, pero ya desde el 91 por ahí... Lo hicieron con amor. Ya desde el 91 estaban espectaculares. Neo Geo Pocket fue creada para competir con la Game Boy, y teniendo en cuenta que las prestaciones más modernas de la consola de SNK, uno supondría que podría superar a la ya veterana máquina de Nintendo con tecnología del 89. Pues 98, 89, es como que bueno. Pero el Game Boy estaba a punto de tener una actualización que lo va a reafirmar como la líder indiscutible. Es lo que tenía Nintendo. Te sacaba una bajo la manga así, claro. Y tomaba una actualización. Y bueno, ¿qué pasó? En el año 1998, la máquina de Nintendo seguía teniendo muy buenas ventas. Sus 9 años de vida parecía que no importaban en la elección de este sistema. Sobre todo porque en el año 1996 apareció un juego para esta portátil que resultó tremendo éxito. A ver si huelo bien. Pokémon, yo te elijo. Correcto. Con un concepto bastante novedoso que desató una fiebre por todo lo que tuviese que ver con la franquicia, lo que le dio a la Game Boy una nueva vida. Pokémon le dio una segunda chance a esta consola. Fue como una fiebre, ¿no? Claro. Pero siempre quedó en la opinión de la crítica, la cual decía que Game Boy tenía una pantalla monocromática de pésima calidad. Pero era lo que también ahorraba, gastaba poca pila. Claro, pero sí, era verdad que era de pésima calidad. Por dicho motivo, Nintendo actualiza su máquina en el 96 al sacar la Game Boy Pocket, que sus únicos cambios fueron un tamaño de consola más reducido y una pantalla de mejor calidad, más visible, pero aún de un solo color, aunque no de un tono verdoso como la Game Boy común. Era menos verde. No, era más blanco y negro esta vez. Ajá. Y finalmente, en el año 1998, en el mismo mes que SNK lanza la Neo Geo Pocket, Nintendo reinventa su vieja consola con el Game Boy Color, con una máquina a todo color y de una calidad tan buena que se podía ver bien en lugares poco iluminadas. Pero siempre de 8 bits. Sí, siempre de 8 bits. Solo la pantalla le cambiaron. Sí, le cambiaron la pantalla. Sí, o sea... Incluso los juegos creo que se las prestaciones creo que eran un poquito mejores, pero seguía siendo de 8 bits. Pero la pantalla era excelentísima. Incluso en lugares poco iluminados, gracias a su contraste, podías ver los juegos sin ningún problema. Bien. Recordemos que el éxito de la Game Boy original se debe a su autonomía, la cual le daba a las pilas un uso de casi 20 horas. Todo gracias a que su pantalla no era retroiluminada. Y la Game Boy Color heredó esta característica. O sea, no tenía luz propia. Era lo único que le faltaba para ser perfecta, capaz. La combinación entre el Game Boy Color y el juego de Pokémon generó un gran impacto en el sector de consolas portátiles.
las ventas de Nintendo se dispararon de nuevo y siguió siendo líder de esta área, sin dejarle posibilidad a los rivales. O sea, pobre SNK. O sea, igual Nintendo, en su mejor momento de la Game Boy, saca la Game Boy Color. O sea, es una jugada, si bien arriesgada, también es una buena jugada porque... Lo que pasa es que venía 9 años interrumpidos de éxito con la Game Boy. Y dijeron, bueno, vamos a actualizar la máquina, vamos a sacarle un jugo. Aparte tenemos Pokémon, que es una franquicia que recién arrancó y recién estamos exprimiendo. Y ahí sacaron la Game Boy Color. También porque viste que los Pokémon son coloridos y todo, qué mejor que verlos con color. Claro. Que fue como lo hicieron después. Claro. Y bueno, el único competidor decente que tenía la Game Boy Color era la Neo Geo Pocket, la cual era una maravillosa máquina a nivel técnico. Pero SNK cometió el error de lanzar en 1998 una consola portátil con pantalla monocromática. Y si le era difícil competir con la Game Boy original, contra la nueva versión a todo color no tenía ni la más mínima chance. Sin embargo, si algo sabemos de SNK es que es una compañía muy terca, que no se rinde con facilidad e intentará dar la vuelta a la situación a toda velocidad. Cuando todavía no habían pasado 5 meses del lanzamiento de la Neo Geo Pocket, SNK presenta a todos en el año 1999 la Neo Geo Pocket Color. 6 meses de diferencia nomás. 6 meses diferentes, ¿no? O sea, es un penal eso, ¿no? Sí, porque pierde credibilidad. Vos decís, pero yo me compré esta y ahora sacás otra, capaz que al mismo precio. Claro. Esto se lleva al récord de la consola más rápido en ser reemplazada de la historia. Sí, no. SNK aseguraba en sus comerciales que sus juegos para Neo Geo Pocket Color serían compatibles con su versión monocromática. Por lo menos los juegos te servían. Claro. Pero esto en la práctica en realidad no fue así. ¿No? Solo los primeros juegos cumplían con esa consigna, pero pronto empezaron a salir juegos exclusivos para la versión a color. Claro. O sea, en un principio Neo Geo Pocket Color vendió bien, pero pronto cayó en picada. La desconfianza que generó lo que vos estabas diciendo. La compañía SNK, al dejar al lado a sus usuarios de la Neo Geo Pocket original antes de pasar medio año, o sea, una locura. ¿Cómo vas a hacer eso? Hizo que el público dudase en adquirir otra máquina de SNK por miedo a que sucediera lo mismo. Porque si ya me lo hiciste una vez, es como que... Capaz que me sacas una en color. Claro, capaz mejores que en 5 meses me sacas otra Neo Geo Pocket Color 2. Claro. No saber. Además, el catálogo de la consola a color tenía una inestabilidad de calidad muy grande, con juegos muy buenos desarrollados por SNK, pero los que programaban terceras compañías no les llegaban ni a los tobillos. O sea, mal de donde lo mires. No tenía chance. Claro. ¿Qué pasó? SNK prometió a la Neo Geo Pocket Color, le prometió a los usuarios que la Neo Geo Pocket Color iba a tener 100 juegos por año. Es como que mucho, ¿no? Sí, pero el poco apoyo que tuvo por terceras compañías hizo que esta promesa no pudiese ser cumplida. Y sí, SNK no puede programar 100 juegos por año. No, estás loco. Aparte, estaban muy concentrados en el sector arcade tratando de ganarle a Capcom. Y bueno, en 2 años esta consola portátil fue descontinuada. O sea... demasiado duro igual. Es tremendo fracaso 2 años nomás. ¿Vos decís? Pero sí. Al lado de Nintendo, yo qué sé. Ah, claro, ¿qué querés? Game Boy Color ganó el terreno de las consolas portátiles, como era de esperarse, siendo la única en pie. Pero un nuevo rival entra en el cuadrilátero, una consola hecha por el mismo creador de la Game Boy, Gunpei Yokoi. Pero eso lo vamos a ver después de esta pausa. Bien, último bloque de Tu Costado Friki. Les recuerdo a la gente que nos pueden escribir por el 097-290-571. Repito, 097-290-571. Hay un par de mensajes acá, extrañan a Sofi. ¿Extrañan a Sofi? Sofi vuelve la semana que viene. Dale. Vuelve, sí. Porque está laburando ahí una capacitación en algo así. Algo así, sí. Sí, pero vuelve. Nos está escuchando, creo. Me gusta pensar que está en otra dimensión paralela luchando contra monstruos gigantes. Ajá, pero va a volver. Van a abrir un portal y vuelve. Claro. Bien, bueno. Habías quedado en... Gunpei Yokoi. El creador del Game Boy, que me parece que no le fue bien en una y lo... Sí, bueno. ¿Qué pasó? Este señor, bueno, luego del fracaso de la Virtual Boy, Gunpei Yokoi, fue objeto de burla de Nintendo. Porque hoy hizo todo bien. Es Japón. Pero solamente porque le fue mal con el Virtual Boy, ¿no? Sí, es Japón lo que pasa. Quieren que seas perfecto siempre. Wow. Y en el año 1996 decide abandonar Nintendo luego de 30 años en la compañía. Tuvo una trayectoria, tuvo una vida ahí y se terminó yendo. Luego de esto funda su propia empresa llamada Koto Laboratory. Ajá. En su nuevo emprendimiento, Yokoi desarrolla una nueva consola portátil. Pero lamentablemente... En el año 1997... No me digas. Este mítico creador de consolas muere en un accidente de tránsito. Qué maravilla. No, qué malo. O sea, que este loco ahora sería, no sé...
Hizo las Game & Watch, que están espectaculares. Hizo la Game Boy, que estuvo de más. Hizo la Virtual Boy y le pegó una patada en el orto. Hablando mal y pronto. Sí. Cuidado el lenguaje. No. Perdón. Claro, hizo mal el Virtual Boy y bueno, lo marginaron y se fue de la compañía. Y después de eso, que empezó su proyecto, todo de nuevo, ¿viste? De a poquito, pumba, muere en un accidente de tránsito. Pero él ya más o menos había dejado toda la casa en orden para que lo siguiera alguien, me imagino. Claro, ya había dejado pronto el diseño de la nueva consola y la compañía Bandai, una de las más importantes en Japón, que es la que termina lanzando esta máquina, conocida como la WonderSwan. Ajá. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que había hecho Bandai. Bandai era una compañía que desarrollaba merchandising, juguetes y figuras, principalmente de anime, pero también tenía experiencia en videojuegos, programando como una tercera compañía y también con sus propias máquinas, como la Playdia de 1994. Una porquería, te voy avisando. Pero me suena, viste, yo tengo que, o sea, solo hacían anime. Me suena que no hay manera de perder con los juegos de anime, porque son como muy coloridos, pero no le fue bien igual. Un sistema pensado exclusivamente para juegos en formato video. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de los juegos en formato video que también apestaban? Y Bandai aprovechaba las licencias que tenía del anime y el manga para sacar estos juegos. Pero la Playdia pasó desapercibida debido a que, el auge de PlayStation y Sega Saturn, ¿no? Nos mató. Nunca salió de Japón esta consola. Tiempo después, en 1995, Bandai lo vuelve a intentar con la Pippin, que básicamente era una computadora Apple hecha consola. Pero sus bajas prestaciones y su elevadísimo precio de $599 y encima la falta de apoyo de terceras compañías desarrolladoras hicieron que esta consola fuese un tremendo fracaso. Igual si buscan en Google estas consolas Playdia y Pippin eran como muy tipo amigables a la vista, o sea, ¿viste? Eran preciosas. Mientras Sega era todo negro, coso, Nintendo, si bien no era tan agresivo, estas eran como, qué linda, te daba ganas de jugar. La Playdia estaba bonita, sí. Claro, era todo como blanquito, todo precioso. Sí, con violetita. Sí. Estaba tan linda, sí. Y bueno, ¿qué ibas a decir? No, que después sale la WonderSwan, que sería como un cisne maravilloso. Claro, cisne maravilloso. En el año 99 lanzan por fin la portátil de Junpei Yokoi. Y el Bandai es la que, como quien dice, toma el manto de este señor. Y bueno, la WonderSwan tenía una pantalla monocromática, o sea, estos ponjas no aprenden. Tenía unas características muy buenas y su precio era increíblemente bajo, costando $45 y con solo una pila, funcionaba con una sola pila, tenías 30 horas de juego. Y lo que pasa es que, lo que decíamos, ¿quién lo hizo? El creador del Game Boy. Claro. Sabe lo que es eso, ¿no? Claro. O sea, realmente era económica. Y además su pantalla era más grande que la de Game Boy Color. Tenía esas ventajas. Pero no era color. No era color. No, claro. Hasta la que viene ahora. Claro, un año después, en el 2000, Bandai saca la WonderSwan Color con un precio inferior a los $60. También baratísima para hacer una consola. Sí. Nunca salió de Japón y su catálogo se basa en su gran mayoría en juegos de anime y manga debido a las licencias de Bandai. Y con títulos muy importantes como la saga Final Fantasy o Mega Man. También tenía eso. Bien. Esta consola nunca fue competencia para la Game Boy Color, pero obtuvo una cuota de mercado que le permitió vivir unos cuantos años. O sea, la Wonder Man sobrevivió. Yo he visto juegos, algunos videos de juegos que tiene, y tiene unos de Gundam, que Gundam es una franquicia muy conocida en Japón, que vendría a ser espiritualmente es como el Star Wars japonés. Y en anime, ¿no? Y todo el mundo la quiere allá, hay estatuas tamaño real, o sea, Gundams de 15 centímetros en una plaza. ¿Y ellos tienen plaza. la licencia de esto? Claro, tienen Solo ellos pueden sacar. Bandai, o sea, pueden comprar otros también, no es exclusiva. Pero Bandai, que se mueve por todos los rincones del anime, tiene las licencias para hacer esto. ¿No hiciste vos una columna sobre figuras Bandai? De Bandai no, de Tamashii Nations, Ajá. que es una subempresa de Bandai pero dedicada a la fabricación de figuras de calidad altísima. Ahí va. No solo juguetes. Y bueno, otra peculiaridad de esta máquina eran sus mandos, que tenían un conjunto extra de botones en la esquina superior izquierda, que dependiendo del juego, esta podía jugarse en horizontal, vertical o incluso diagonal. Claro, podías agarrar así, ahí está, en diagonal, Sí. y la pantalla quedaba, ¿no? El así no es muy radial, pero tenemos los videos para ver, sí. Pero bueno, ahora, volviendo a las consolas de sobremesa, PlayStation ha vencido a todos sus rivales e incluso derrotó a una poderosa máquina de 64 bits que es la Nintendo 64. Ajá.
Pero ahora se verá cara a cara con un sistema mucho más avanzado. La última carta que le queda, ¿no? Sí. En el año 98 en Japón y en 99 en Estados Unidos y Europa, Sega lanza la Sega Dreamcast. Solo 4 años luego de la aparición de la Saturn, que en Japón seguía vendiendo muy bien. Pero Sega decide abandonarla y centrarse en esta nueva máquina, algo que ya había pasado con los sistemas de Sega, lo que disminuye la confianza en los usuarios. Sí, sí. ¿Te acordás lo que pasó con el 32X y la Saturn? Que Japón sacaba una cosa y Estados Unidos sacaba la otra. Y tenían que competir a ver cuál quedaba. Entre ellos, aparte, ¿no? Sí, sí. Acá Sega lo que hace es salta una generación más. Se pasa a los 128 bits, si no me equivoco. Claro. Bien. Sega ha aprendido de sus errores y esto está reflejado en su nuevo sistema doméstico. La Dreamcast consta de un procesador de 32 bits, pero apoyado por un potente chip gráfico de 128 bits. O sea, no es todo 128, pero en gráficos sí. Lo que le da a esta máquina una potencia gráfica sin igual en el resto de consolas y solo comparable a las mejores placas arcade del momento. O sea, bien para Sega. Viene todo bien para Sega. Todo bien. Uno de los problemas que tuvo la Saturn fue la dificultad de programar videojuegos para ella debido a su doble procesador principal. Acordemos que usaba dos procesadores de 32 bits. Y optaban por usar uno. Claro, los programadores vieron, era re complicado programar para que un juego funcionara con los dos procesadores al mismo tiempo para aprovechar la máxima capacidad de la Saturn. Así que lo que hacían es, elegían uno de los dos y programaban solo para ese. Perdían la mitad y perdían la mitad de la capacidad de la consola. Pero la Dreamcast no posee esa desventaja. Todo lo contrario, programar para ella es muy fácil y sin muchas complicaciones. Lo que termina haciendo de que los desarrolladores aprovechen su máxima capacidad sin mucho esfuerzo. Y además contaba con el sistema Windows CE, lo que facilitaba la tarea de los programadores. O sea, viene todo bien. Viene todo hecho para que salga bien. Bien. Otro problema de la Saturn era la baja calidad de las adaptaciones de los juegos arcade de la propia Sega. Muy por debajo de las versiones originales. Y la razón es porque Sega primero creaba sus placas arcade sin limitaciones económicas. O sea, dijeron, vamos a hacer una nueva placa así. La desarrollamos y ¿cuánta plata necesitan? Lo que nos puedan dar. Todo el dinero que tenemos. Y entonces se ponían a invertir en una nueva placa y quedaba espectacular. Ahora, ¿cómo hacemos eso para trasladar a una consola doméstica y que sea económico? No se puede. Imposible, claro. Luego de eso, tenía que ajustarse a un precio razonable y bueno, esto no pasó con la Dreamcast, sucedió al revés. Primero crearon la consola para luego hacer una placa arcade basándose en ella, la Sega Naomi. Bien. O sea, anteriormente hacían la placa, hacían la consola, ahora hicieron la consola y vamos a hacer la placa en base a eso. Y ahí ya no hay problema de adaptación, es casi igual. Claro, es un botoncito y ya está. La Sega Naomi básicamente era una Dreamcast hecha arcade con muy pocas diferencias. Y tenía un aspecto muy futurista, me acuerdo. Estaba preciosa. Todo curvo, así. Sí, blanquita, con unas líneas azules como el logo de Sega. Lo que hacía que los juegos de la Naomi fuesen pasados a Dreamcast, siendo ambas versiones prácticamente idénticas, con una conversión rápida y económica. O sea, no tenías que reprogramar todo el juego como pasaba con la Saturn. Ajá. Algunas terceras compañías como Capcom también desarrollarían sus juegos de arcade para la Naomi, lo que permitiría el traspaso de estos juegos a la Dreamcast, generando un catálogo con juegos de muy buena calidad, como por ejemplo la Marvel vs. Capcom 2. Divino. Sí. La tarjeta de memoria de la Dreamcast se insertaba en el joystick y esta tenía una pantalla con unos botones. Un montón de innovaciones tenía esto. Lo que le permitía ser usada con una mini consola portátil. O sea, la tarjeta de video, ¿viste? La memory card, la insertabas en el joystick, la sacabas y a su vez eso tenía una pantalla con unos botones que tenían unos minijuegos. Impresionante. Te comprabas una consola doméstica y una portátil al mismo tiempo. Claro. O sea, portátil era un poco... Era bastante precaria, pero tenías la otra. Y aparte te daba también datos del juego si estabas jugando, ¿no? Claro, al incrustarla en el joystick te daba datos adicionales del juego. Exacto. Esto es una innovación que solo tuvo la Dreamcast y no se vio de vuelta hasta 14 años después, en otras consolas más modernas. Bien. Otra de sus novedades es que, a diferencia del PlayStation y la Saturn, que usaban CDs, Dreamcast trabajaba con CD-ROMs, los cuales poseían 1 GB de memoria. Mucho más que un CD. Claro. CD tiene 700 megas, ¿no? Claro, exacto. Pero Sega no le añadió ninguna protección a su consola para los CDs, los cuales también leía. Claro. Esto provocó que rápidamente la piratería invadiera Dreamcast. O sea, los CD-ROM tenían 1 GB de memoria, pero
en muchísimos juegos no necesitabas 1 GB para almacenarlo. Con un CD alcanzaba. Y como la consola leía CDs también, la gente empezó a piratearlo y funcionó sin problema porque no tenía ninguna defensa contra los CDs. Y dijeron, bueno... O sea que era casi perfecta por ese lado, ¿no? Claro. Pobre Dreamcast. Otra particularidad es que la Dreamcast fue el primer sistema realmente preparado para el juego online. Ya habíamos visto en otras consolas periféricos que permitían el acceso a internet, como con la Gamecom, que mencionamos hoy, que era una porquería. Pero no llegaba ni a los talones, claro. Pero la máquina de Sega viene de fábrica con un modem integrado y todo lo necesario para entrar a la red. Otra cosa que no dijimos de las tarjetas que se sacan, las tarjetas de memoria, es que podías intercambiar datos con otra tarjeta. Es verdad. Por la misma entrada donde se conectaba el joystick, se podían conectar. Las unías. Las unías una con otra y se pasaban datos. Es una maravilla eso. Sí. Bueno, y es la primera consola también, la Dreamcast, en tener juegos realmente preparados para poder jugar online. Sega, con el fin de promocionar su consola, hizo una campaña de marketing potente y directa, con comerciales muy largos y descriptivos, convenciones donde se podía experimentar el uso del sistema, y cada programa con una sección de entretenimiento hablaba de ella. O sea, realmente querían insertarla en el mercado como sea. Bien. Esta vez, con Dreamcast, Sega había hecho todo bien. Han conseguido hacer una máquina espectacular, muy superior a nivel técnico a cualquiera de la competencia, llena de innovaciones, de fácil programación para sus juegos y con buenos títulos. Y las ventas de este sistema arrancaron de maravilla. Ya está. Claro, lo que prometía un éxito sin precedentes para Sega. Pero... en el año 1999... Pará, y hasta ahí venía medio como con campo abierto, porque Nintendo estaba con la 64, que si bien no le fue mal, estaba ahí. Sí. Play tenía la 1, que ya estaba 2 generaciones atrás, el Play 1, porque estaba en 32 y esto estamos en 128. Claro, aún así seguía vendiendo muy bien la Play. No, ni que hablar. Pero era un futuro prometedor. Claro. A ver, pará. Ay, no. Pero en el año 1999, medio año nuevo de la aparición de la Dreamcast en el mercado, Sony anuncia para el año 2000 el lanzamiento de la sucesora de su máquina, el PlayStation 2. Ay. Esto frena de una manera contundente las ventas de la máquina de Sega. PlayStation estaba totalmente consolidada y era la consola más popular, y el solo hecho de anunciar la próxima consola de la línea fue suficiente para que los consumidores se olvidasen de la Dreamcast y se sentaran a esperar el lanzamiento de la nueva máquina de Sony. Tipo, no, ¿para qué me la voy a comprar si el año que viene sale el Play 2 y explota todo? Claro, ¿no? Esa era la mentalidad. Conozco gente que piensa así. ¿Ah, o sí? sea, dice, no me voy a comprar un Play 4 ahora porque el año que viene sale el 5. El 5 sale a finales del 2020. Hubieron unas pequeñas noticias sí sobre ellas. Pero ahora estamos en 99, estamos adelantando 20 años. Claro, pero igual, sí, noviembre de 2020, ¿no? Sí, algo así. Ahí va. Sí, me colgué con eso. Y bueno, Sega se encontraba en grandes aprietos. Si no lograban consolidar su máquina en el mercado antes de que apareciera la PlayStation 2, todo estaría perdido para la Dreamcast. Intentaron vender su sistema de forma masiva. Sega baja su precio en varias ocasiones. Y en un determinado momento, el precio de venta al público de Dreamcast era más bajo que su coste de producción. Ya era una desesperación por enchufártela en cualquier momento. Pero te das cuenta de que si vos vendés algo más barato que lo que vos te costó, vas a perder plata. Uh-huh. Y eso fue lo que fue pasando. Sega estaba perdiendo dinero con su venta de la consola. ¿Y qué pasó? Dijeron, bueno, de última la recuperamos con los videojuegos. ¿Y qué pasó con los videojuegos? La piratería. Claro. No había manera de no entrar, podían recuperar ese dinero debido a la piratería. O sea, la situación de Sega realmente era crítica y cada día que seguían vendiendo Dreamcast acumulaban pérdidas millonarias. Sí. Y ni siquiera lo desquitaban con lo bien que le había ido con el arranque. Y no, porque son los primeros 6 meses. O sea, tampoco es que el PlayStation vendió tanto, Nintendo, la Game Boy vendió tanto porque se mantuvieron. O sea, PlayStation duró como 7, 6 años y la Game Boy duró 9. Claro. Es lo que tenía. Como que en 2 años no te daba para establecerte. Claro. Del 98 al 2000 era muy poco. Claro. Está bien. Y bueno, ¿qué pasó? No me digas, no. En el año 2001, subí un poquito el volumen porque es triste esta canción. En el año 2001, en la sede de Sega en Tokio, los directivos llaman a una conferencia de prensa. Donde informaron que a pesar del esfuerzo que hicieron por consolidar la Dreamcast en el mercado,
no pudieron remontar las ventas y la situación es inviable de sostener. Allí anunciaron el cese de la fabricación de la Dreamcast, pero también dieron la triste noticia que habían decidido abandonar el desarrollo de consolas y dedicarse exclusivamente a la producción de videojuegos. Qué maldad sí. estos de PlayStation. Sí, fue un momento muy duro para los seguidores de Sega. O sea, imagínate que tu compañía favorita salga diciendo, bueno, nos partieron, no tenemos chance. Es que no vamos a fabricar más consolas de videojuegos porque no podemos competir más. Yo me imagino a los tipos... Nos gastamos toda la guita intentando meter esta consola y no funcionó. No solo la guita, la cabeza, porque... ¿viste? El orgullo japonés. Lo que hablábamos de hace 5 minutos, de hacer una consola perfecta y no vende. Vos decís, estoy vacío, no puedo sacar más nada. Es que estaba todo bien con la Dreamcast. La Dreamcast era excepcional, pero la popularidad de PlayStation fue la que lo mató. O sea, murió antes de salir. O sea, antes de que saliera su competencia, perdió. Ya está. Es increíble. Y bueno. Yo estaba un poco llorando y un poco por los plátanos que se me metieron en los ojos, pero es sí. Una historia triste. No, es triste, sí. Pensar de la época en la que luchaba contra Nintendo, en la época que la Mega Drive, que tuvo tremendo éxito. Sí. Y ahí ellos terminan solo haciendo juegos y hasta lo que yo sé... Hasta el día de hoy siguen haciendo solo juegos. Pero los juegos de Sega no están en Nintendo. O sea, ellos se fusionaron. Sí, o sea, básicamente hoy es como una pierna de Nintendo. En el Smash Bros. No sé de qué año apareció Sonic. Está Sonic, sí, también. Y todos los personajes de Sonic. Sí, compraron las licencias para ellos. O sea, es el crossover más grande de la historia de los videojuegos, si te pones a pensar, que nunca se imaginó. Claro. Porque Mario y Sonic nunca iban a estar. Y mirá, por esto terminan juntos. Sí. Y bueno. ¿Estás contento, Play 2, no? Mataste a alguien antes de salir, ¿eh? Es como, no sé, que un bebé nonato mate a un viejo. No es increíble. Bueno, y hasta acá llega, digamos, la historia de la consola, que en realidad obviamente sigue, pero... Claro, mira... El abandono de esto marcó una época, supongo, ¿no? Hubo un antes y un después de la decisión de Sega de no hacer más consolas. Pero el nuevo milenio trajo nuevas máquinas muy potentes. Pero eso lo hablaremos el año que viene. Por el momento nos queda decir que desde el comienzo de los 70 hasta finales de los 90, los videojuegos marcaron nuestras vidas y compañías como Atari, NEC, Sega y Nintendo dejaron huella en quienes fuimos testigos de su historia y su batalla comercial, haciendo que todos ganemos disfrutando de excelentes videojuegos. La verdad que sí. Y con esa hermosa reflexión poética nos vamos a una micropausa. Creo que nuestro operador se acaba de ir al baño. Pero mirá que volvió. Mirá que volvió. Mirá, justito Fede vino para... Qué timing, claro, no lo veía por el reflejo de la tele. Bueno, vamos a la micropausa de siempre, Fede. Este espacio fue presentado por Darkside Bros, el Freaky Store del Uruguay. Bien, llegamos al final del programa. Vamos a recordar las redes sociales y cómo se pueden comunicar con nosotros, ¿te parece? Me parece bien. En Facebook se comunican con nosotros, buscan Tu Costado Friki, estamos ahí. En Instagram se pueden suscribir por Tu Costado Friki. No, seguir. Seguir, es verdad, seguir. @ Tu Costado Friki nos encuentran. Bien, suscribir es en YouTube, que también nos pueden ver. Buscan Tu Costado Friki, aparecemos ahí, se suscriben. Porque subimos todos los contenidos que salen de acá, van cargaditos, los pueden escuchar y ver, porque es video, ¿verdad? Y si nos quieren escribir desde el año 1792, de la época del Castlevania Round of Blood, nos pueden escribir por tucostadofriki@gmail.com. Igual te pasaste un poco, porque en esa época no existía ni el correo... Quiero creer que sí. Paloma mensajera. Quiero creer que sí. Nada, ¿no? Bien, el celular es el 097-290-571. 1. Bien, y le mandamos un saludo a la gente de Chico Bomba Radio que nos están retransmitiendo en Argentina con 7 días de atraso, pero bueno. Claro. Está bueno igual porque es... Y al Mufa de Jagger, que también. Al Mufa Jagger, que nos pueden escuchar, nos retransmite los lunes a las 17 horas también, ¿verdad? Y la gente de Spotify, que es tan cálida y nos tiene no solamente a nosotros, sino a todo Mediarte, bajo una módica suma. Sí, bueno, cómo no. Y bueno, a la gente que es fanática o sigue a youtubers y le gusta, digamos, meterse en el mundo de friki, la semana que viene tenemos una entrevista con Dani Laji, creador del canal Street Marvel. Estoy nervioso ya. Sí. Que la verdad es un tipazo, lo conocí vía WhatsApp, ¿no? No dudó ni un segundo en hacer la entrevista, le hicimos preguntas, respondió todo, tenemos todo ya cargado
para la semana que viene, ¿verdad? Claro. Yo le quiero mandar un saludo grande a mi tía Francisca, que cumple años hoy. Hoy cumple sus 84 años. Ojalá sí, lleguemos. Sí. Y mañana cumple mi padre, Luis Rocha. Ajá. Un saludo grande para él también. El señor Rocha. Sí, que cumple 75. Bien, bien, bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos vamos, sí. Yo me voy a poner un poquito serio al final, porque vamos a escuchar una canción de una amiga que, bueno, hoy se cumple justo un año de su fallecimiento. Y yo tuve el placer de conocerla, toqué con ella, esta canción es de una banda que tuve con ella. Y bueno, a modo de homenaje, quiero homenajearla, no valga la redundancia, con una canción que escribió ella cantaba canciones que yo también hacía, que otros hacían, pero esta es de ella, la canta ella y es mi manera de homenajearla, así que bueno, Shirley Barreiro, nos veremos en algún momento, ¿verdad? Claro. Y con esto terminamos el programa de hoy. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Bienvenido a los fracasos, abre el disco Bienvenido a los fracasos de Indomáviles y bueno, la vamos a escuchar. Bien, hasta la semana que viene.